En este primer módulo veremos el tema de razones y proporciones. En el mapa conceptual que verán a continuación, la idea central es llegar al concepto de regla de tres. Para poder tener el concepto de regla de tres hay que tener claro el concepto de lo que son proporciones directas y proporciones inversas. El concepto de proporción no sería posible si antes no se tiene claro qué es una razón. Entonces comenzaremos estudiando qué son razones, después veremos qué es proporciones y por último llegaremos al tema central que es regla de tres. Con este módulo se podrán resolver las siguientes preguntas. ¿Qué es una razón? ¿Qué es una proporción? ¿Qué es regla de tres? ¿Qué son magnitudes directamente proporcionales? ¿Y qué son magnitudes inversamente proporcionales? Comenzaremos entonces con la primera definición, la definición de razón. Se define la razón de dos números enteros como al cociente de la división del primero por el segundo. Vamos a ver algunos ejemplos. Esta es una razón, 15 sobre 5, la razón es 3. 14 sobre 7 es otra razón, que es 2. 3 sobre 21 es otra razón, esa razón es un séptimo. Vamos a ver enseguida cuando dos razones son inversas. Se dirá que dos razones son inversas cuando los términos de una son los mismos de la otra, pero dispuestos en orden inverso. Por ejemplo, la razón 15 quintos es una razón inversa. Es inversa a la razón 6/18. Es claro que la razón de 15 sobre 5 pues es 3 y la razón de 6/18 pues es 1/3. Por tanto, estas dos razones, 15 sobre 5 y 6 sobre 18, son razones inversas. Entonces, hasta ahora, recapitulemos, hasta ahora, ¿qué se ha visto? Se ha visto lo que es una razón, y se define la razón como el cociente de dos enteros. Enseguida se ve que son razones inversas, y te dice que dos razones son inversas cuando los términos de la una son los mismos de la otra, pero dispuestos en orden inverso. Enseguida vamos a definir en qué consiste una proporción. Se dirá que una proporción no es más que la expresión de la igualdad de dos razones. Por ejemplo, si yo tengo esta razón, la razón 15 sobre 5, y tengo la razón 18 sobre 6. En realidad estas dos razones son iguales e iguales a 3. Diremos entonces que 15 sobre 5 es proporcional a 18 sobre 6. O dicho de otra forma, que 15 quintos igual a 18 sextos es una proporción. En esta proporción diremos que 15 y 6 se llaman extremos de la proporción y que 18 y 5 se llaman medio de la proporción. De una manera más general, si uno tiene la proporción A sobre B igual a C sobre D, se dirá que A y D son extremos de la proporción
y que B y C son medios de la proporción. Bueno, diremos enseguida que dos magnitudes variables son directamente proporcionales cuando haciéndose una de ellas 1, 2, 3, m veces mayor, la otra magnitud también se hace 1, 2, 3, m veces mayor. Ejemplo, la velocidad de un móvil es directamente proporcional a la distancia recorrida. ¿Por qué? Porque a mayor velocidad, mayor distancia. Se dirá que dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando haciéndose una de ellas 1, 2, 3, 4 veces, m veces mayor o menor, la otra se hace 1, 2, 3, 4 veces, m veces menor o mayor. Por ejemplo, la velocidad de un móvil y el tiempo empleado para recorrer una distancia fija son magnitudes inversamente proporcionales, porque a mayor velocidad el tiempo empleado es menor. Definiremos por último en este módulo el concepto de regla de 3. Vamos a ver la definición. Se dice o se llama regla de 3 a un problema en que dados los valores correspondientes de varias magnitudes, directa o inversamente proporcionales, se trata de buscar una de ellas cuando se conocen todas las demás. Dicho de otra forma, regla de 3 consiste en hallar el cuarto término de una proporción del cual se conocen los otros 3. Es decir, si son conocidos en la siguiente proporción, si en la siguiente proporción fueran conocidos A, B y C y desconocido el término D, hallar D sería precisamente aplicar el concepto de regla de 3. Vamos a ver con un ejemplo en qué consiste la regla de 3. Vamos a resolver un problema donde está involucrado este importante concepto, que es el concepto central de este módulo. Veamos el siguiente ejercicio. Un grupo formado por 9 hombres que trabajan todos con igual eficiencia, ejecutan una obra trabajando durante 28 días a razón de 6 horas diarias. Ese es como el enunciado o las hipótesis de ese problema. Enseguida vamos a ver qué es lo que pregunta ese problema. Determinar cuántos días hubieran tenido que trabajar 7 hombres del mismo grupo para realizar la misma obra, trabajando a razón de 8 horas diarias. Vamos a tratar de disponer en este problema los datos de una manera más cómoda y vamos a tratar de ir copiando el problema de una manera más sencilla. Vamos a volver a leerlo. Un grupo formado por 9 hombres, vamos a escribir acá, 9 hombres, que trabajan todos con igual eficiencia, ejecutan una obra trabajando durante 28 días, a razón de 6 horas diarias. 6 horas diarias. Ese es como el enunciado inicial del problema. Ahora viene la pregunta. ¿Cuántos días? Esto es lo que se está preguntando. ¿Cuántos días hubieran tenido que trabajar 7 hombres del mismo grupo para realizar la misma obra, pero trabajando a razón de 8 horas diarias? Este enunciado del problema, que era un poco largo, queda escrito de una manera más sencilla mediante esta disposición de los datos. Entonces, mediante el concepto de regla de 3, vamos a comenzar a resolverlo teniendo en cuenta que inicialmente vamos a relacionar hombres con días, dejando
invariante las horas diarias. Entonces vamos a resolver el problema. Vamos a volver a escribir los datos anteriores en esta hoja. Son 9 hombres que trabajan, se demoran 28 días trabajando 6 horas diarias. La pregunta es, trabajando 7 horas diarias, trabajando 7 hombres, 8 horas diarias, ¿cuántos días se demorarán? Esa es la pregunta. Vamos a relacionar entonces hombres con días, teniendo en cuenta que las demás magnitudes permanecen invariables. Entonces tenemos 9 hombres, 7 días, 7 hombres acá, 28 días, y aquí tendremos X días. Es claro que hombres y días son magnitudes inversamente proporcionales, porque a mayor cantidad de hombres, menor número de días. Entonces, debido a eso, podemos plantear la siguiente proporción. 9 es a 7, como X es a 28, por ser las magnitudes inversamente proporcionales, la de hombres y días. Aplicando el concepto de regla de 3, tendríamos entonces que X, el número de días pedido, es 28 por 9 sobre 7. Por lo tanto, el número de días en este caso es, como 28 sobre 7 es 4, el resultado aquí sería 36 días. Bueno, pero ¿qué obtuvimos ahí? Obtuvimos lo siguiente. Obtuvimos que 7 hombres se demoran 36 días trabajando 6 horas diarias para realizar un trabajo. Lo que tengo es que hallar es cuánto tiempo se demoran, cuántos días se demoran esos mismos 7 hombres para realizar el trabajo, el mismo trabajo, pero trabajando 8 horas diarias. Trabajando 8 horas diarias. Es claro que acá vamos a relacionar días con horas diarias. Entonces tendríamos la siguiente disposición de datos: 36 días por X días. Y aquí 6 horas diarias y aquí 8 horas diarias. Es claro que los días y las horas son magnitudes inversamente proporcionales. ¿Por qué? A mayor número de horas diarias, menor número de días. Tendríamos entonces la siguiente proporción, que 36 es a X. Como las magnitudes son inversamente proporcionales, no escribiríamos 6 sobre 8, sino 8 sobre 6. Tendríamos por consiguiente que el número de días sería 36 por 6 sobre 8. Si a 8 le sacamos cuarta, obtenemos 2. Si a 36 le sacamos cuarta, obtenemos 9. Si a 2 le sacamos mitad, obtenemos 1. Y si a 6 le sacamos mitad, obtenemos 3. Esto daría por resultado 27 días. ¿Qué concluí? Concluí que 7 hombres trabajando 8 horas diarias se demoran 27 días para realizar ese trabajo. Inicialmente se tenía que 9 hombres tenían que trabajar 6 horas diarias durante 28 días para realizar ese mismo trabajo. Este es un típico problema de regla de 3. Hay otros problemas de regla de 3 que involucran interés e interés compuesto. Por ejemplo, se puede uno hacer esta pregunta: ¿qué es el 8% de 600 pesos? ¿Qué es el 8% de 600 pesos? ¿Cierto?
En este problema que involucra regla de 3, vamos a tener en cuenta las siguientes expresiones. Si nosotros llamamos C al capital, que en este caso el capital sería 600 pesos. Si llamamos P al porcentaje, en este caso aquí el porcentaje es 8. Si llamamos B el valor del porcentaje, se tendría la siguiente disposición de los datos. 100, si a 100 le corresponde este porcentaje, a un capital C le corresponde el valor B de ese porcentaje. Estas magnitudes son directamente proporcionales, quiere decir, a mayor capital, mayor valor del porcentaje, ¿cierto? Por lo tanto, se puede plantear esta proporción, que 100 es a C, como P es a B. Entonces, en este caso, en este problema me están preguntando a mí, ¿qué es el 8% de 600 pesos? Me están preguntando qué es B. Y tendría entonces que en este caso B es, en este caso B es C, que es capital, por P sobre 100. O sea que sería C, que es el capital, que son 600 pesos, por P, que es 8 sobre 100. Es claro que el valor de ese porcentaje es 48 pesos. 48 pesos. Se podrían hacer este otro tipo de preguntas. Vamos a hacer una primera pregunta y se las vamos a dejar a ustedes para que traten de resolverlas. Después miraremos otras. Si en un precio C, se hacen dos descuentos, así. Se hacen dos descuentos así. Primero, se hace un descuento del de su 1%. Descuento inicialmente. Y segundo, después se hace un descuento del de su 2% sobre el precio rebajado. Sobre precio rebajado. La pregunta es, ¿cuál es el descuento total? ¿Cuál es el descuento total? Se puede demostrar que el descuento total D será de su 1 más de su 2 menos de su 1 por de su 2. Y esta deducción se puede obtener aplicando el conceptico de regla de 3. Es decir, si usted, por ejemplo, sobre un precio inicial C, a usted le hacen dos descuentos. El primero del 30% y el segundo sobre el precio rebajado del 20%. Entonces, el descuento real fue el siguiente: D igual 30 más 20 menos, bueno, aquí perdón, me faltó algo. Esto sería sobre 100.
menos 30 por 20 sobre 100. En realidad 30 más 20 da 50. Y esto aquí se cancela acá. 3 por 2, 6 menos 6. O sea, en realidad el descuento fue del 44%. Hay que tener en cuenta que el descuento total es de sub 1 más de sub 2 menos de sub 1 por de sub 2 sobre 100. Me faltaba este dato. Entonces es bueno pues para que la gente no se deje engañar. Un descuento del 30 más después uno del 20 sobre el precio rebajado no es un descuento total del 50%. En realidad es un descuento del 44%. Vamos a ver otro tipo de problemas que les dejaríamos a ustedes. Al precio de venta de un artículo se le rebaja el 10%. Al precio de venta de un artículo se le rebaja el 10%. Determine en qué porcentaje sería necesario aumentar el precio rebajado para que el nuevo precio coincida con el precio original. Vamos a repetir el problema. Al precio de venta de un artículo se le rebaja el 10%. Determine en qué porcentaje sería necesario aumentar el precio rebajado para que el nuevo precio coincida con el original. Y por último, este problema. Halle qué porcentaje es 51 de 170. Halle qué porcentaje es 51 de 170. Es claro que en este caso se trata de hallar en la expresión 100 es a C, como P es a B, se tiene que B es 51, se tiene que C es 170, se trataría de hallar P. Estos son los problemas típicos que aparecen en este módulo de razones y proporciones, que lo pueden ver en la copia escrita. En el próximo módulo veremos el tema de sistemas numéricos, donde haremos un recorrido por todos los números, desde los números naturales, y llegaremos a los números complejos, pasando por los números enteros, los números racionales, los números irracionales y los números reales. Muchas gracias.